¿Qué pasaría si el rey de África decidiera conquistar otro continente? ¿Y si, en un giro inesperado de la naturaleza, un león africano lograra imponerse en las tierras de los tigres? No es ciencia ficción ni una leyenda moderna. Es un caso real que dejó perplejos a biólogos, conservacionistas y a todos los que presenciaron este evento extraordinario. Prepárate, porque esta historia cambia todo lo que creíamos saber sobre el dominio animal. Todo comenzó en una reserva privada en el sur de la India, donde se intentaba llevar a cabo un experimento de conservación poco convencional. Con la sobrepoblación de leones en ciertas áreas de África y la disminución del tigre de Bengala en su hábitat nativo, surgió una idea arriesgada: trasladar un león macho joven, fuerte y saludable, a una zona controlada del continente asiático. El objetivo oficial era estudiar su adaptación, pero lo que sucedió fue mucho más allá de lo previsto. En este video te llevaremos paso a paso por uno de los episodios más insólitos de la historia reciente de la vida salvaje. Verás cómo un solo león cambió por completo la jerarquía en una región dominada por los tigres. Y lo más sorprendente, lo hizo no solo con fuerza, sino con una estrategia inesperada. Este no es un documental común sobre animales. Es una historia de poder, confrontación y consecuencias ecológicas inesperadas. ¿Cómo reaccionaron los tigres locales ante la llegada de un forastero? ¿Por qué este león logró algo que ni siquiera los felinos más grandes del mundo habían conseguido antes? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de las especies? Durante los próximos minutos, exploraremos desde el primer encuentro del león con los tigres hasta el momento exacto en que la balanza del poder se inclinó. Te mostraremos imágenes nunca vistas, relatos de expertos que presenciaron el fenómeno y testimonios que aún generan debate entre biólogos de todo el mundo. Así que quédate hasta el final, porque no solo entenderás cómo se desarrolló esta confrontación entre titanes, sino que descubrirás un patrón que podría repetirse en otras regiones del mundo, con especies distintas. Esto no es solo una historia de animales. Es una advertencia sobre lo impredecible que puede ser la naturaleza cuando el equilibrio se rompe. Y si te gustan las historias reales que superan la ficción, estás en el lugar correcto. Porque lo que estás a punto de ver tiene más drama, tensión y giros que cualquier película de aventura. Pero todo, absolutamente todo, ocurrió en la vida real, frente a cámaras y testigos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguna de nuestras historias salvajes, llenas de misterio, supervivencia y descubrimiento. Y ahora sí, prepárate para conocer al león africano que se atrevió a desafiar el reino de los tigres. El lugar elegido para este experimento no fue al azar. En el estado de Karnataka, al sur de la India, existe una vasta reserva natural con condiciones climáticas similares a ciertas regiones de África Oriental. Aunque su vegetación es más densa y húmeda, la disponibilidad de presas medianas y grandes, así como la presencia de territorios sin machos dominantes claros, la convertían en un sitio ideal para la introducción controlada de un nuevo depredador. El león trasladado fue un macho de 5 años, apodado Barú, en honor a una antigua palabra suajili que significa el que llega con fuerza. Provenía de una manada salvaje en el sur de Kenia y había demostrado desde joven un comportamiento desafiante, incluso hacia los machos más viejos de su grupo. Su físico imponente y su resistencia natural lo convertían en el candidato perfecto para un experimento arriesgado.
Al principio, Barú fue colocado en una zona cerrada, lejos de otros grandes felinos. Los cuidadores querían observar su adaptación al entorno antes de permitirle avanzar hacia áreas compartidas. Sin embargo, en menos de 3 semanas, Barú ya había marcado territorio, aprendido rutas de caza y demostrado una capacidad de adaptación extraordinaria. El león parecía haber nacido para dominar ese nuevo mundo. A unos 5 kilómetros de allí habitaban 2 tigres machos adultos, Kaali y Ranjit. Ambos eran veteranos, acostumbrados a cazar en esa región y compartir el territorio en una frágil tregua de respeto mutuo. Aunque no eran aliados, tampoco se enfrentaban directamente. Sin embargo, todo cambió con la presencia de un nuevo olor, una nueva sombra que empezó a rondar la frontera de sus dominios. Los rastros eran distintos. Huellas más redondas, marcas de garras en árboles a baja altura y rugidos que no pertenecían a ningún tigre. Kaali fue el primero en percibirlo. Su comportamiento cambió, comenzó a patrullar con más frecuencia y en una ocasión atacó a un venado sin hambre, solo por tensión. Ranjit, por su parte, prefirió el silencio y la vigilancia desde la distancia. Una noche, una de las cámaras ocultas captó una imagen impactante. Barú caminando por un sendero claramente marcado con orina de tigre. No lo evitó, no retrocedió. Al contrario, se detuvo, olfateó y luego orinó sobre la marca rival. Era una declaración. Una guerra silenciosa había comenzado. Los cuidadores, sorprendidos por su osadía, consideraron retirarlo del área. Pero el equipo científico decidió seguir observando. Barú no solo se había adaptado, estaba desafiando el orden natural de un territorio que nunca había visto a un león africano en libertad. ¿Cómo reaccionarían los tigres ante semejante provocación? Y aquí comienza la verdadera historia. Porque la siguiente vez que Barú fue visto en cámara, no estaba solo y tampoco estaba cazando. Estaba buscando algo más, algo que lo pondría cara a cara con los dueños de ese territorio. La confrontación estaba cerca y nadie podía predecir quién sería el vencedor. Fue durante una madrugada sin luna que todo cambió. Una de las cámaras térmicas captó movimiento en un punto ciego del perímetro norte. Barú, en completo silencio, se deslizaba por la maleza con una seguridad casi arrogante. Estaba solo, pero no parecía actuar como un intruso, sino como un conquistador. Sus ojos reflejaban determinación. Ya no era un visitante, era un retador. A pocos metros, Kaali observaba desde la sombra. Los felinos se detectaron, pero no se enfrentaron. Se trató de una danza silenciosa de intimidación. Kaali rugió primero, un sonido profundo que retumbó por la selva. Barú no respondió con un rugido, sino con un gesto aún más provocador. Se sentó, miró fijamente al tigre y se quedó quieto, mostrando que no tenía miedo. Fue un mensaje. Claro, estoy aquí y no me iré. Durante los días siguientes, el comportamiento de los tigres se tornó errático. Kaali y Ranjit comenzaron a evitar ciertos caminos, cambiaron sus zonas de caza y se volvieron más agresivos entre sí. Era como si la sola presencia del león desestabilizara su frágil pacto de convivencia. Los cuidadores comenzaron a notar heridas recientes en ambos, señal de que las tensiones estaban escalando. Barú, por otro lado, parecía cada vez más cómodo. Encontró una pequeña charca rodeada de sombra y vegetación densa. Allí comenzó a descansar durante el día. Era una zona anteriormente frecuentada por los tigres, pero ahora abandonada por completo. En poco tiempo ya había marcado árboles, dejado huellas en la tierra húmeda y esparcido su olor por todo el territorio. Una noche, un enfrentamiento indirecto ocurrió. Una cámara captó el momento exacto en que Barú y Kaali cazaban a la misma presa, un ciervo adulto. Ambos llegaron casi al mismo tiempo. El ciervo, confundido, corrió entre ellos.
Ka'ali se lanzó primero, pero Barú lo interceptó en el salto, obligándolo a retroceder con un zarpazo certero. No hubo combate completo, pero fue una clara victoria psicológica para el león. Los científicos comenzaron a debater internamente hasta qué punto era ético permitir que esto continuara, pero al mismo tiempo sabían que estaban observando algo sin precedentes. El choque entre dos superdepredadores que jamás deberían haber compartido territorio, pero que ahora estaban escribiendo una nueva historia de poder y territorio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Ranjit desapareció por varios días. Su collar GPS dejó de transmitir. Cuando finalmente fue localizado, tenía heridas profundas en el lomo y una garra rota. No había señales de otro tigre cerca. Los investigadores comenzaron a sospechar lo impensable. Había sido atacado por Barú. Con un tigre herido y el otro visiblemente perturbado, el equilibrio del ecosistema comenzaba a romperse. Barú no había necesitado matar para dominar. Con inteligencia, presencia e instinto, estaba arrinconando a los reyes locales sin derramar una gota de sangre, pero eso no duraría mucho. El verdadero choque estaba a punto de ocurrir. Amanecía lentamente sobre la reserva, cuando los sonidos habituales de la selva fueron sustituidos por un silencio absoluto. Ni pájaros, ni monos, solo el murmullo lejano del viento entre los árboles. Los cuidadores sabían que algo iba mal. Una de las cámaras de movimiento se había desactivado tras detectar actividad frenética en la zona noreste, allí donde Barú había sido visto por última vez. Al llegar al lugar, encontraron las marcas en el suelo, tierra removida, vegetación aplastada y rastros de sangre fresca. Las huellas eran claras. Barú había estado allí y no estaba solo. Las marcas profundas de garras sugerían una pelea, no una escaramuza como antes. Esta vez había sido una batalla. Horas más tarde, otra cámara, aún intacta, entregó las imágenes que cambiarían todo. Allí estaba, el momento exacto en que Barú y Ka'ali finalmente se enfrentaron. No hubo advertencias, no hubo tiempo para medir fuerzas. Ka'ali se lanzó como una sombra rayada, con las fauces abiertas, buscando el cuello del león. Barú, ágil y firme, rodó hacia un lado y respondió con una mordida en la base del hombro del tigre. Fue un combate brutal, primitivo, crudo. Dos titanes chocando entre árboles, salpicando hojas con sangre, rugiendo con un poder que hacía vibrar el aire. La fuerza del tigre era innegable, su musculatura, sus garras, su velocidad. Pero Barú tenía algo diferente: resistencia, técnica de manada y una capacidad para leer los movimientos del enemigo que parecía instintiva. La pelea duró más de lo esperado. Ninguno retrocedía. Ambos sabían que no se trataba solo de un combate físico. Era una lucha por el dominio, por el territorio, por la selva entera. En un momento decisivo, Ka'ali cometió un error. Intentó un segundo salto desde un ángulo bajo. Barú lo esperaba. Lo interceptó en el aire, giró su cuerpo y lo arrojó contra un tronco caído. El rugido de Ka'ali se transformó en un gemido. Había perdido, pero Barú no mató. Se acercó lentamente al cuerpo herido de Ka'ali. Lo observó por unos segundos y luego rugió con una intensidad que sacudió la selva entera. No era un grito de victoria, sino de soberanía. Y luego, como si entendiera que había cumplido su propósito, giró y se alejó. Ka'ali, adolorido, se arrastró hacia la maleza sin mirarlo. Las imágenes fueron analizadas una y otra vez por expertos de todo el mundo. Algunos argumentaban que el león había actuado como un verdadero alfa. Otros creían que había evitado matar por estrategia, no por compasión. Pero todos coincidían en algo. Ese día, por primera vez en la historia documentada, un león africano había dominado el territorio de los tigres asiáticos.
Y no lo había hecho con números, ni con ayuda, ni con armas ocultas. Lo hizo solo, con instinto, fuerza y una determinación que ningún animal de esa reserva había mostrado antes. La era del león en Asia había comenzado, pero sus consecuencias apenas estaban por revelarse. Tras el enfrentamiento, Barú desapareció entre la vegetación como si nada hubiera ocurrido. No corrió, no rugió, simplemente se alejó, dejando atrás un silencio espeso y un territorio que, hasta ese momento, había pertenecido a los tigres. Los cuidadores, al revisar las grabaciones, no podían creer lo que veían. Por primera vez en la historia documentada, un león africano había vencido a un tigre de Bengala en su propio entorno, y sin matarlo. Kali, herido pero vivo, fue localizado días después escondido cerca de un arroyo seco. Su cuerpo mostraba señales de la batalla, cortes profundos, una pierna inflamada y una mirada diferente. Ya no patrullaba su territorio, ya no rugía. Su reinado había terminado sin ceremonias. El equilibrio local, sustentado por años de rivalidad silenciosa entre Kaali y Ranjit, se había derrumbado con un solo combate. Barú, por su parte, fue visto descansando en una zona más elevada, donde los tigres rara vez se aventuraban. Su andar era lento pero firme. No cazaba por necesidad, sino por costumbre. La fauna local comenzaba a reaccionar. Presas que antes se movían libremente entre los sectores, ahora evitaban su rastro. Hasta los elefantes, que poco temen a los grandes felinos, cambiaban de rumbo al oler su presencia. Durante semanas, la tensión en la reserva fue casi palpable. El león no atacaba, pero tampoco retrocedía. Estaba ahí, observando, controlando. Era como si supiera que ya no necesitaba demostrar nada. Su dominio no dependía de la violencia constante, sino de la percepción de su poder. El miedo, incluso entre otras especies, era una fuerza silenciosa y efectiva. Los cuidadores debatieron sobre intervenir. Algunos temían que Barú alterara por completo el equilibrio del ecosistema. Otros querían observar qué nuevas dinámicas surgirían. La decisión final fue dejarlo allí bajo monitoreo constante, sin interferencias directas. Querían entender hasta qué punto una sola criatura podía cambiar todo. Fue en ese momento que los investigadores comenzaron a notar patrones extraños. Rutas de caza alteradas, grupos de herbívoros moviéndose en dirección contraria a lo habitual y una disminución significativa en la presencia de otros depredadores menores. Lo que había comenzado como una confrontación entre dos felinos se estaba transformando en algo mucho más grande. Y es que la victoria de Barú no fue solo física, fue psicológica, territorial, ecológica. Había ocupado no solo un espacio geográfico, sino mental. Se convirtió en un punto de referencia, un símbolo, un desequilibrio vivo que nadie había previsto, pero que todos ahora sentían. Lo que vendría después no se mediría en rugidos ni en heridas, sino en decisiones humanas, consecuencias naturales y reflexiones profundas. Porque cuando un solo león logra alterar las reglas de un ecosistema entero, el mundo entero comienza a mirar y entonces las verdaderas repercusiones comienzan. Tras la consolidación de Barú como el nuevo dominante del área, los efectos sobre el ecosistema no tardaron en manifestarse. Las presas, antes distribuidas equitativamente entre los dos tigres locales, comenzaron a migrar hacia zonas más alejadas, confundidas por la nueva dinámica de predación. Ciervos, jabalíes y búfalos menores mostraron patrones de huida distintos, alterando cadenas alimenticias enteras en cuestión de semanas. El equipo de monitoreo comenzó a registrar comportamientos anómalos entre otras especies, chacales,
que se acercaban más a las zonas humanas, elefantes juveniles sin guías adultas en caminos inusuales, y hasta monos que evitaban ciertas copas de árboles marcadas por el león. La presencia de un nuevo superdepredador había roto rutinas milenarias de comportamiento animal. La comunidad científica internacional reaccionó con escepticismo al principio. Muchos pensaron que se trataba de una exageración mediática, un caso aislado sin mayor importancia. Pero tras la publicación de los primeros informes y las grabaciones del enfrentamiento, expertos de África, Asia y Europa comenzaron a debatir una pregunta inquietante. ¿Podría el león africano adaptarse en otras regiones del planeta con la misma eficiencia? Las implicaciones eran profundas. Algunos ecólogos argumentaban que los leones podrían ser utilizados como especies restauradoras, reequilibrando ecosistemas donde otros depredadores habían desaparecido. Otros, sin embargo, advertían que tal intervención podría provocar colapsos ecológicos, al introducir una especie con comportamientos sociales y estrategias de caza radicalmente distintas a los depredadores nativos. Las redes sociales y medios especializados se encendieron con la historia de Barú. Se crearon teorías, memes, debates entre conservacionistas y hasta documentales express. Algunos lo llamaron el león más valiente del mundo. Otros lo vieron como una advertencia viva de lo que ocurre cuando los humanos manipulan fronteras naturales sin prever las consecuencias a largo plazo. Los zoológicos y reservas africanas también empezaron a notar algo curioso, un aumento en el interés por ejemplares como Barú. Se buscaban leones con rasgos similares, comportamientos agresivos controlados y gran capacidad de adaptación. La historia había creado una nueva demanda genética que preocupaba a biólogos responsables por la conservación ética. Paralelo, los expertos en comportamiento animal comenzaron a revisar antiguos registros de encuentros entre leones y tigres en cautiverio. Aunque esos enfrentamientos eran artificiales y éticamente cuestionables, ahora servían como referencia para entender los resultados observados en un entorno libre. Lo que emergía era una imagen clara. Barú no había sido un caso fortuito, era parte de una posibilidad real, aunque rara, de dominio estratégico del león en territorios ajenos. Y así, mientras Barú seguía ausente entre las sombras de 1900, la selva, su legado, se expandía mucho más allá de los árboles que lo ocultaban. Su historia había puesto en jaque el concepto mismo de equilibrio natural, porque si un solo león podía cambiar el destino de un ecosistema entero, ¿qué más podría cambiar si no estamos prestando atención? A veces, una sola criatura basta para alterar el curso de lo que consideramos normal. Barú, sin pedir permiso, sin entender límites humanos, irrumpió en un territorio ajeno y demostró que el instinto, la voluntad y el momento adecuado pueden reescribir las reglas de la naturaleza. No fue una invasión, fue una declaración viva de que la adaptación no pertenece solo al humano. Porque si algo nos enseña esta historia es que el verdadero poder no siempre es el más violento, ni el más numeroso. Barú dominó no solo por su fuerza, sino por su capacidad de leer un nuevo entorno, de moverse con estrategia, de elegir cuándo pelear y cuándo solo rugir. En un mundo que a menudo confunde agresión con liderazgo, él mostró otra forma de conquistar. ¿Qué nos dice eso sobre nosotros mismos? Sobre los sistemas que damos por garantizados. Los ecosistemas, como las sociedades humanas, se sostienen por equilibrios frágiles. Basta un elemento inesperado, una variable no prevista, para que todo se desmorone o se transforme. Barú fue esa variable, no un invasor, sino un espejo de lo impredecible. En muchas culturas, el león representa coraje, realeza, dominio. Pero
En esta historia representó también el caos, la adaptación y la posibilidad de que el orden natural no sea tan fijo como pensamos. ¿Cuántos otros Barú existen allá afuera, cruzando límites invisibles, listos para cambiar el curso de lo establecido? Y mientras los científicos analizan sus huellas, los tigres cambian sus rutas y los ecosistemas se reconfiguran lentamente. La figura de Barú se convierte en leyenda. Tal vez ya no esté allí. Tal vez haya desaparecido entre las sombras como un espectro del cambio. Pero su historia permanece y seguirá siendo contada, incluso cuando nadie más lo vea. Porque al final, lo que más nos atrae de relatos como este no es solo el enfrentamiento entre bestias, sino lo que revela sobre la condición animal y también sobre la humana. Nuestra fascinación por el conflicto, por la jerarquía, por el dominio, se refleja en cada paso de esta historia salvaje y real. Así que si esta historia te dejó pensando, no lo ignores. Comenta abajo. ¿Qué opinas del dominio de Barú? ¿Crees que esto podría repetirse con otras especies? ¿Deberíamos intervenir o dejar que la naturaleza se autorregule? Nos encantaría leer tu punto de vista. Y si quieres seguir explorando historias que rompen paradigmas y muestran el lado más impredecible de la vida salvaje, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana te traemos relatos que parecen ficción, pero son más reales de lo que imaginas. Nos vemos en el próximo video.